Todos, sean ustedes muy bienvenidos, muy buenas noches a esta reunión virtual en que el Club Coquimbo, representación social de la respetable logia Luz y Esperanza número 11, ha preparado para esta oportunidad. En esta especial ocasión nos preocuparemos de un tema de suyo importante, como lo es la educación, para lo cual hemos invitado a dos connotados académicos. Se trata de la doctora Silvia López de Maturana. Ella es educadora de párvulos, es doctora en pedagogía en la Universidad de Valencia, España, es magíster en educación y psicología comunitaria, es postitulada en educación diferencial, docente universitaria y compiladora de temas de educación. El doctor Carlos Calvo Muñoz es académico universitario, es doctor en educación en la Universidad de Stanford University y Master of en antropología y educación. Es licenciado y profesor de filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso, docente e investigador en temas de educación y autor de numerosas publicaciones sobre el tema de educación, igual que la doctora Silvia López. Ellos ofrecerán la conferencia Educación en Pandemia, Presente y Futuro. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes, que fortalece nuestro ánimo para compartir temas tan importantes y de interés social, acción que ya venimos realizando desde el año 2016. Sin más, dejo con ustedes a los académicos Silvia López y Carlos Calvos. Adelante, Silvia, por favor. Bueno. Buenas tardes a todos, a todas. Es para nosotros realmente un privilegio. Agradezco mucho la invitación, es un honor. Nos sentimos pero altamente gratos de estar aquí, y qué bueno ver a tanta gente, como puse ahí en el chat, tanta gente bella, amigos, amigas, compañeros de trabajo y amigas y amigos de otros países. He visto que están nuestros amigos de Brasil, de Colombia, de Argentina, de México, de Ecuador. Así es que de verdad un privilegio. Bueno, tenemos el tiempo acotado, por lo tanto vamos a comenzar con esta temática tan relevante que tiene que ver con la educación, y que es un tema que a todas las personas que estamos aquí nos convoca, nos mueve, nos remece y nos hace pensar que tenemos que empezar a buscar vías, que siempre las estamos buscando, pero pareciera que ahora se nos hace una necesidad imperiosa. Yo creo que esto no solamente tiene que ver con una educación en tiempos de pandemia, sino que esto es prepandemia, pandemia, pospandemia, porque las problemáticas son las mismas y las problemáticas siguen estando siempre, y pasan los años y seguimos con las mismas inquietudes y seguimos con los mismos propósitos, con las mismas denuncias y con los mismos anuncios. Por lo tanto, este es un espacio para que compartamos aquello que hemos venido conversando tanto tiempo, y vuelvo a decir que agradezco que tengamos este espacio para este diálogo intersubjetivo, porque de eso se trata. Vamos a comenzar entonces con un texto de Mandela, que quisimos ponerlo porque nos pareció que era la invitación precisa para quienes nos dedicamos a la educación, sea cualquiera sea nuestra disciplina, pero cuando educamos son los otros y las otras los que nos movilizan y los que nos llenan de esperanzas cuando logramos que algo de lo que nosotros queremos entregar quede en ellos. Entonces, ¿cómo determinamos la vida nuestra? Es en función de lo que hemos podido incorporar en la vida de otros. Partimos de la base que todos y todas podemos aprender. Vamos a poner algunas imágenes básicamente de caricaturas de fondo para que visualmente vayamos también distendiendo nuestra atención, ¿no? Todos y todas propendemos a aprender. La propensión a aprender es una cualidad inherente al ser humano. Pero sin embargo, los espacios que nos dan
para que esa propensión a aprender se desarrolle, no siempre son los espacios que corresponden a nuestra forma. Entonces tengo una forma rectangular, una forma triangular, una forma cuadrada, una forma de estrella, una forma redonda, pero no quepo en el espacio en que me han designado para caber, excepto que tengo una forma redonda. Eso explica por qué muchas veces en las escuelas hay ciertos niños y niñas, adolescentes, jóvenes, que encajan absolutamente con lo que se está pidiendo para ellos, pero hay otros que no encajan nunca. A mí me preocupa mucho por la sensibilidad propia de mi profesión, la infancia, las infancias, que son la base de todo lo que podamos estar hablando hoy en día. Todos y todas fuimos niños y niñas, y a todos y a todas se nos presentaron espacios rectangulares, cuadrados, triangulares para que pudiésemos caber. Quizás esta imagen de este juego de niños y niñas nos pueda mostrar cómo la escuela tendría que ofrecernos también espacios y tiempos para poder caber allí donde generalmente se nos presenta una sola posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Frato lo ha manifestado muy bien, ¿no? Tonucci. Y él presenta aquí a dos escolares que dicen, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Y yo creo que uno de los, si es que le podríamos llamar de los fracasos mayores que tenemos los que educamos, es que un niño o una niña no quiera ir a nuestra clase, que una joven o un joven no quiera ir a nuestra clase. Tendrían que tener ganas de ir, tendrían que estar asombrados, entusiasmados, esa curiosidad epistemológica de la propensión a aprender de los primeros años, ¿por qué se pierde? ¿Por qué después ya no queremos seguir yendo? ¿Y por qué parece que es una lucha enorme el tener que partir a esos lugares donde supuestamente tendría que gozar con el estudio y se me hace una tarea interminable? Entonces, llegamos a estos espacios y tiempos en los cuales yo les proponía pensar en espacios distintos para que pudiésemos caber de acuerdo a nuestras características, y nos encontramos con los mismos espacios y además han pasado incluso siglos y nos seguimos sentando de la misma manera y seguimos invisibilizando los rostros y seguimos mirando solamente cabezas y nos seguimos sentando como que estuviésemos en una micro, como si fuésemos en un bus totalmente impersonal con él o con la que está sentado en la primera fila. Esto que puede parecer tan obvio o tan niño, no lo es tanto si pensamos en lo que involucra el contacto, la alteridad, el pensar que el otro y la otra son seres humanos con los cuales yo tengo que interactuar. Pareciera que la escuela por ahí ha errado el paso y no ha dado la posibilidad de establecer estas conexiones que podrían ser extraordinarias para los aprendizajes. Entonces se nos reproduce el paradigma y queremos un niño igual al otro, al otro, al otro, y tenemos moldes a través de los cuales vamos incorporando los programas de estudios sin preguntarnos si ese a lo mejor es distinto al otro. Vuelvo a insistir en que lo obvio por obvio no se ve. Entonces yo les invito a mirar esta obviedad, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a ver que eso sucede en las aulas. Por lo tanto, naturalizamos los estereotipos y el estereotipo del alumno o de la alumna es ese ideal que cabe en el orificio, que es redondo. Pero ¿y los cuadrados y los triángulos dónde caben? Y esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer pedagógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Todos conocemos a Manolito, ¿verdad? Manolito es el amigo de Mafalda, Mafalda toda inteligente, crítica, política, y Manolito, habiendo nacido con las mismas capacidades que Mafalda, llegó un momento en que sintió que no podía aprender nunca más. Manolito y Mafalda aprendieron a leer en un mundo caótico, aprendieron incluso antes a hablar en un mundo caótico, aprendieron a caminar en un mundo caótico. Nadie les enseñó a caminar en una escuela y nadie les enseñó a hablar en una escuela. Aprendieron gracias a su
propia inteligencia que les es connatural. Nacemos inteligentes. Aunque tú me digas que tienes un hijo, un sobrino, un alumno síndrome de Down o con cualquier otro síndrome, tenemos inteligencia que la podemos desarrollar mucho más allá del tope que algunas reglas, normas o estadios del desarrollo nos dicen. Por lo tanto, Manolito, ¿por qué en un momento determinado cree que es tonto? ¿Por qué en un momento determinado cree que ya no puede seguir aprendiendo? Y entonces el pensamiento se vuelve restringido, se estrecha su campo mental y las funciones cognitivas que le permitían aprender de todo empiezan a anquilosarse y terminan por desaparecer, no de la estructura cognitiva, pero sí de la manifestación que tiene hacia el exterior. Por eso después cuando está en la clase y la profesora pregunta qué aprendieron durante todo el tiempo que estaban allí, y él dice que desde marzo hasta ahora no ha aprendido nada, no ha entendido nada. ¿Cómo es posible que una persona dotada de tantas capacidades para aprender no entienda nada? Entonces, algo tiene que estar pasando con los procesos pedagógicos dentro de la escuela. Nos encontramos dramáticamente con una situación que pareciera aquí una paradoja, ¿no? Inclusión excluyente. Ven, te incluyo, entra, siéntate al lado mío, ¿ah? Te abro las puertas, pero al mismo tiempo que te estoy haciendo entrar, te hago notar que tu diferencia no es la que yo quiero, cuando tu diferencia debiese ser la base de toda acción pedagógica, pero esa diferencia termina siendo la que te arroja, la que te saca del lugar en el cual pareciera que están los, entre comillas, ideales. Entonces son inclusiones excluyentes que vienen a ser un eufemismo de la inclusión cuando digo que te estoy aceptando con las características que tú tienes. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con esta determinación de los aprendizajes? ¿Ah? Cuando nos encontramos con evaluaciones que también son normativas. Y yo me pregunto, y yo les pido a ustedes que se pregunten también, por favor, ¿cómo medimos la alegría por aprender? ¿Qué calificación le ponemos a la impotencia de un niño o una niña que le cuesta aprender algo? ¿Qué calificación le ponemos a la vergüenza que le da a un niño o a una niña porque no quiere decir que no puede aprender? Y como no quiere decir que no puede aprender, desarrolla conductas de evitación, de agresión, de indiferencia, de negación. ¿Y cuántas veces nos encontramos con características de ese tipo? Hace un par de días terminamos de ver la película Estrellas en la Tierra, que viene pero al dedillo con lo que estamos hablando, se las recomiendo, Estrellas en la Tierra, la historia de un niño disléxico que todos le decían que era tonto y él también se lo creía, y tenía una brillantez intelectual extraordinaria. Nadie se dio cuenta de aquello hasta que por esas fortunas de la vida apareció un profesor de esos que todos queremos que aparezcan y que conocemos a muchos y a muchas, dentro de los que están aquí también participando, y lo digo en serio, ¿eh? Y aparece este profesor y se da cuenta que detrás de esa capa de ignorancia, entre comillas, que ese niño manifestaba, se escondía esa brillantez que solamente faltaba actualizarla porque estaba en potencia. ¿Qué sucede entonces cuando surge el borramiento? Borramiento, los rostros borrados, esto lo acuña mi querida amiga y colega colombiana Ofelia Roldán. Se borran los rostros, imagínense, se borran los rostros, es decir, yo tomo una goma y lo borro, lo hago desaparecer, y ahí está ese niño y niña sentado en este momento, o en la mañana, la tarde, frente ahora al computador, y antes en un aula, ¿verdad? ¿Y por qué se borra? Porque yo docente planeo, planifico y prescribo sin tener idea quién es.
pero escribo para todos los que tienen forma redonda, porque como creo que el ideal es el que aparece allí en esa pauta de desarrollo, el que es cuadrado no me sirve. Y peor aún, le pongo retraso. Peor aún, le pongo rezago. Y lo hago sentir que no corresponde al espacio que tiene que ocupar. Entonces voy naturalizando estas acciones y se va borrando este sujeto en su biografía y en su plan de vida. ¿Qué conozco yo del niño y la niña a quien educo? ¿Qué preguntas le hago cuando lo llegan a matricular a una escuela? Quizás tendríamos que empezar a cambiar las anamnesis, que son necesarias, por supuesto. Tengo que saber qué enfermedades tuvo, el Apgar, en fin, la situación socioeconómica de la familia, pero pregunto con qué ríe, con qué llora, qué es lo que le gusta hacer, qué hace los fines de semana. A lo mejor muchos sí, pero hay muy pocos cuestionarios de ingreso de niños y niñas que se preocupan por preguntar las biografías que tienen sus estudiantes. ¿Qué más hacemos para borrar? Fíjense, estandarizamos los resultados sin importarnos si son diferentes o no, y peor aún, exigimos a esos niños y niñas que tienen esas formas tan distintas de una manera tal que ni siquiera pensamos que ellos pueden tener posibilidades de cumplir con esas exigencias. Entonces eso a mí me parece perverso. ¿Cómo exijo algo que ni siquiera me he dado cuenta si ese niño o niña tiene posibilidades de lograrlo? En la película que les digo, Estrellas en la Tierra, el niño era negado para el cálculo y para la lectura y la escritura, pero este profesor logró que sacara la brillantez que tenía a través de la pintura, a través del arte. ¿Qué tal si lo hacemos a través de la música, a través del cuerpo, a través de otras manifestaciones y no solo de aquellos contenidos curriculares que pareciera que son los que más importan en la escuela? Vamos terminando entonces mi parte que sirve como de cimiento para que después Carlos la continúe, ¿no? ¿Qué pasa? Otra pregunta también, ¿no? Que es interesante es si el, el pensamiento se puede enseñar de manera significativa. Fíjense que yo creo que yo no puedo enseñar pensamiento significativo a través de una charla, de un discurso o de un libro. Yo no pienso significativamente porque leo en un libro que tengo que pensar significativamente. Yo pienso significativamente cuando me han hecho vivir experiencias significativas, cuando estoy en el lugar en donde ocurren esos hechos significativos y me doy cuenta de lo que está sucediendo allí. Por lo tanto, con mis estudiantes, sean párvulos, sean escolares, sean universitarios, tengo que hacerles vivir experiencias que les quiebren la experiencia no es la acumulación de cosas, de años, ni de hechos. La experiencia es algo que a mí me quiebra internamente y que me hace sentir que lo que estoy haciendo o pasando en un determinado momento es fundamental. Entonces, cuando un niño, una niña, un joven aprende de manera significativa, lo puede transmitir a otros contextos. ¿Qué sucede con el pensamiento crítico y por qué es tan difícil ocuparlo? O pareciera que es tan difícil, ¿no? Porque confundimos pensamiento crítico con personas que critican todo lo que aparece, o que estamos en contra de todo, entonces somos críticas, porque criticamos lo que está sucediendo. El pensamiento crítico es nada más alejado que eso. El pensamiento crítico implica un desarrollo cognitivo a tal nivel que a mí me permite mirar lo que hay debajo de una roca, no solo las hormiguitas que van pasando por arriba. ¿No? Tengo varias alumnas aquí que se acordarán de esos ejemplos que yo daba. No solo con una lupa miro lo que otros no miran, sino que además levanto la roca y veo lo que hay debajo. Mi pensamiento crítico me permite darme cuenta de aquello, me permite deliberar, me permite cuestionar, dar razones y fundamentos de por qué yo lo estoy haciendo. Entonces, cuidado con confundir éxito académico con aquellas personas que sacan muy buenas calificaciones y pensando que esas calificaciones equivalen al pensamiento crítico que ese sujeto está teniendo, porque no es un pensador efectivo solamente porque tiene buenos resultados. Pasemos a la próxima.
Parece que se quedó pegadita la lámina allí. Bueno, en la próxima lámina, que es la penúltima, invito a soltar amarras, invito a quitar el estatuto. Fíjense que es súper fuerte lo que voy a decir, quitarle al estudiante el estatuto de muñeco, de marioneta, quitarle esa imagen que tiene de repetidor mecánico de lo que otros y otras le dicen que tiene que hacer. Entonces, en la imagen que no se ve en este momento, no sé qué habrá pasado, había una caricatura, ahí está, hay una caricatura en la cual esa marioneta se está soltando de los palitos estos que la mueven. ¿Ah? Esa es la invitación. Soltémonos de allí, soltemos a nuestros niños y niñas de estos palos que lo atan, soltemos de esos estadios del desarrollo que a veces son tan nefastos. Sí me tiene que servir de parámetro, por favor. No estoy demonizando lo paramétrico. Me tiene que servir aquello como un parámetro. Esto es vigotskiano, ¿no? Como para poder comparar con lo que dinámicamente hace ese niño o niña. También invito a dejar un poquito de lado las checklists. ¿Ah? Lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace, logrado, no logrado, logrado, no logrado. Porque estoy dejando logros invisibles que están presentes pero que no los vemos. Y la próxima sí, termino y le dejo paso a mi compañero Carlos con la próxima lámina, donde quiero dejar dicho que la educación es un proyecto para incrementar la humanidad. ¿Ah? Por eso que es tan importante seguir hablando siempre de estos temas, aunque estén repetitivos, creo que nunca van a dejar de ser relevantes porque estamos incrementando la humanidad. Tenemos que generar equidad. La educación es un sistema cultural que tiene la posibilidad de revertir el efecto de todos estos determinantes distales que han logrado que nuestros estudiantes no aprendan en la escuela. ¿Ah? Y lo último importante que yo quiero recalcar, por favor, permitamos que todos los niños y niñas partan del mismo punto de partida. No sacamos nada con igualar el acceso, no sacamos nada con tratar de que tengan permanencia en la escolaridad, si no igualamos el punto de partida. Es muy distinto que alguien parta 10 días antes y el otro parta después. Las diferencias se van viendo en el camino y eso hace que después la deserción, no necesariamente física, sino que cognitiva, sea inminente. Carlos, entonces, continuamos con la próxima. Sí, muy bien, gracias. Bueno, agradezco la invitación para dialogar sobre educación y quiero hacer una precisión categórica respecto a que hay una confusión epistemológica gravísima y muy profunda que lleva a homologar educación con lo que acontece en la escuela. Desafortunadamente, no son lo mismo, y cuando hablamos de la escuela, estamos hablando de una manera en que se ha llevado adelante los procesos educativos y que no son lo mejor. La prueba de ello es la contundente cantidad de personas que fracasamos en la escuela. E incluyo a todos los que estamos aquí presentes, que desde otra perspectiva somos personas a las cuales nos ha ido bien en la escuela. Pero nos ha ido bien en aquello a lo que hemos dedicado tiempo para estudiar, pero hay muchos temas que nos enseñaron en la escuela que no los aprendimos jamás. Cada uno de ustedes podrá ver qué es lo que no sabe, ¿no? Y que debiera haber sabido por haberlo aprendido en la escuela. ¿Por qué esta confusión epistemológica? Porque voy a tratar de mostrar ahora que el proceso educativo tiene características que son muy distintas a lo que está pasando en la escuela. Por ejemplo, siempre nos educamos, incluso durmiendo. Pero no nos escolarizamos siempre, ocasionalmente, por mucho tiempo que estemos pasando en la escuela. Nos escolarizamos ocasionalmente en la escuela, por mucho tiempo, repito, que estemos en la escuela. El espacio-tiempo escolar es un espacio restringido dentro de los edificios escolares y también dentro de la casa. Y hoy día tenemos un problema serio, porque todos están diciendo, bueno, eduquemos en la casa, claro, pero se está tratando de traer a la casa la escuela.
Y ahí tenemos un problema, que todos los profesores que están enseñando en la escuela y también en las universidades están sobrepasados. Con cuánta persona docente que le he preguntado me dice que están con agobio laboral. Todos. Hasta el momento no he encontrado a nadie, desde Estados Unidos hacia el sur y en España y Portugal. La misma historia. Y también, perdón, en Italia. Pero nos educamos en contextos espacio-temporales que no tienen límite. Y por eso ahí hago una distinción entre la casa y el hogar. Por muy miserable que sea la construcción de la casa en donde yo vivo, yo lo puedo transformar en un lugar y en un tiempo de exploración extraordinario. Les pido, por favor, que cada uno recuerde su infancia y los momentos de ensoñación, que no era andar perdido, era andar tratando de entender el mundo en ese sentido. Aprendemos en la escuela con muchas dificultades. No significa que fuera de la escuela no tengamos dificultades, pero cuando vivimos esas dificultades fuera de la escuela, las vivimos nomás, pues si algo no sabemos, no lo sabemos. Intentamos más tarde, en cambio en la escuela viene todo lo que dijo Silvia. Me castigan, me excluyen, me dicen que no soy capaz, etc. ¿Cuál es el riesgo escolar? El fracaso escolar. Y fíjese, esto se mete tan profundamente en nosotros que desde el inicio de la pandemia en muchas partes se escucha a profesores diciendo es que ahora no puedo tocar a los alumnos. Y les pido disculpas a la mayor parte de los colegas. Por años viví en las escuelas haciendo investigación y nunca vi que los profesores hicieran aquello con todos los estudiantes, salvo excepciones muy notables, y que afortunadamente las hay, pero que creo que no llegan más allá del 20%, un poco respetando la famosa ley de Pareto. ¿Cuál es el riesgo en la educación? Que también tiene riesgo, la privación cultural. ¿Y por qué se da la privación cultural? Porque se le va negando al sujeto esa capacidad de aprender. ¿Y quién la puede negar? Los padres, por ejemplo. No porque quieran, es porque también fueron negados antes. Entonces, cuando la niña pregunta cómo se llama algo, le dicen, no importa, o no hagas esa pregunta, o cuando hacen distintas interrogantes, también los callan. Y con eso se le empieza a privar. Ahora, nosotros podemos entender que padres no escolarizados y que fueron castigados también en la escuela, cometan esos errores, pero no lo podemos aceptar en el profesorado porque somos profesionales para ayudar a que el otro aprenda. Pero ¿dónde adquirimos la mayor privación cultural? En la escuela y, ojo, también en la universidad. Pasemos a la siguiente. Entonces tenemos aquí una confusión epistemológica muy profunda y las diferencias son radicales y no solamente de grado. No es que la escuela sea un poquito menos que la educación, es que es casi radicalmente muy poco. ¿Dónde hay uno de los problemas más profundos para esto? En que los procesos escolarizados son muy ordenados y no aprendemos ordenadamente. El razonamiento silogístico lo hacemos nosotros formalmente, pero en la vida cotidiana nunca razonamos aristotélicamente. Razonamos de manera caótica, poniendo premisas, jugando con la sinonimia de las palabras, con la equivocidad. Y eso nos lleva a descubrir relaciones que de otra manera no podríamos haber visto. La escuela prepara para lo que es previsible, lo que se puede anticipar que va a pasar. Y por eso hoy día la mayor parte del mundo no sabe qué diablo hacer con la pandemia, porque nos pilló y nos pilló descolocados. Entonces los criterios tradicionales para responder no están respondiendo. La educación vive en medio de lo imprevisto, de la improvisación. Y es una maravilla ver a las niñas y los niños pequeñitos improvisando de cómo salen frente a un aprieto. Y cualquiera de nosotros que esté en contacto con algún niño chico, cuando le preguntamos algo que no sabe, son pero reyes chamullentos. Inventan explicaciones con una elegancia increíble, que lo único que dan ganas es agarrarlo y darle un beso por esa felicidad, esa enorme capacidad.
Pero cuando esa misma respuesta la da en la escuela, pues lo retan, lo castigan. ¿Qué busca la escuela? La certeza. ¿Ya? ¿Y cuáles son las certezas? ¿No es cierto? Que a mí me indiquen una fórmula y repito la fórmula, pero no la entendí nunca. La escuela prepara entonces a responder. ¿Qué cosas consigna? Fechas, fórmulas. Y está orientada al producto. En cambio, los procesos educativos viven inmersos en el proceso. Y yo creo que en las planificaciones escolares, y es cosa de verla porque son horribles, se intenta tener tal claridad en los pasos para conseguir el producto que se asume que porque en la planificación está ordenado, mañana cuando el profesor lo vaya a realizar, eso también va a resultar. Y no resulta. Cuando uno mira cómo hacemos nosotros las clases, cada uno lo hace a su estilo. A veces bien, otras veces no nos resulta. Yo varias veces me sentí haciendo clase con deseo de decirme, Calvo, váyase para afuera, hasta que usted se logre enchufar, porque no logra todavía meterse en el tema. Y más de alguna vez yo suspendí mi clase. Le dije a los estudiantes, disculpen, pero no logro meterme. Es que no sabía el tema, claro que lo sé, a ese nivel. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Parábamos un rato y después me enchufaba. ¿Cómo lograba enchufarme? No lo sé. Pero son fenómenos, entonces, inicialmente caóticos que van tendiendo al orden. Normalmente la enseñanza escolar, por compleja que sea, tiende a ser superficial. ¿Y por qué superficial? Porque yo no entiendo la maravilla de lo que estoy viendo. No entiendo entonces cómo puede hervir el agua. Ah, es que me explican, porque hierve a los 100 grados, que se producen, ¿no es cierto? Bla, bla, bla. Claro, pero no entiendo ese proceso tan maravilloso. La escuela entonces se mueve allí en superficialidades, repito, por muy complicadas que parezcan para el estudiante, porque en eso no voy a negar que sí. Recuerdo, estudiando un curso de estadística en el doctorado, que no lograba solucionarlo, un colega argentino que estudiaba física aplicada me dice, a ver, Carlos, lee. Me hizo releer el texto y me di cuenta con vergüenza que no lo sabía leer. Y cuando él me fue guiando a la lectura, pues resolvió el problema. Entonces, en la escuela tenemos dificultades para relacionar, porque relacionamos datos inconexos. En el mundo educativo relacionamos, y a veces requete mal, pero relacionamos. Entonces, ¿qué tengo que ver yo como profesor? ¿Cómo diablo cada uno de mis estudiantes está relacionando? De esa manera hay un proceso de autoorganización y no una organización forzada como en la escuela. Pasemos a la siguiente. Esto me lleva a definir la educación. Perdón, primero voy a hablar de la escolarización, como un proceso en que yo repito relaciones que otros crearon. Entonces yo repito la definición. Entonces, digo que Chile se independizó el 18 de septiembre de 1810. Y lo repito como papagayo. Pero no entiendo. Es que me dicen, no, es que ese día realmente no fue la independencia, solamente se firmó un acta. Ya, pero hasta ahí nomás llega. Y en clase, cuando tratábamos estos temas con los estudiantes, algunos me decían, oiga, profe, ¿es que Chile alguna vez siquiera ha sido independiente? Cuando entramos a analizar qué significa ser dependiente y qué significa ser independiente. Entonces, la trampa de la escuela y de la universidad, que hoy día está en crisis, es que ambas insisten en que los alumnos aprendan a repetir. Yo recuerdo que incluso a veces en la universidad a uno le dicen, mira, es que tú tienes que decirle de qué página hasta qué página entra en la prueba. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a entrar de aquí hasta acá si el conocimiento es uno solo? Y más encima aspiramos a una transdisciplina. ¿Cómo voy a estar poniéndole estas fronteras? ¿Qué es educación? La educación entonces es para mí un proceso de creación de relaciones posibles. ¿Qué es lo que relaciono? Lo que se me venga a la cabeza. ¿Correcto o incorrecto? No, porque esto es pura fantasía, pura imaginación. ¿Cómo se sostiene un avión en el aire? ¿Y yo invento una explicación?
Entonces yo tengo que dejar inicialmente que mi estudiante relacione libremente, que eche a correr su fantasía. Y no puedo juzgar ninguna de esas fantasías como verdadera o falsa. Pero sí, ahora vamos a leer, buscamos antecedentes y vamos a irnos dando cuenta que unas son más verosímiles que otras. ¿Por qué? Y ahí el alumno me dará razón y me dirá, mire, profe, es que resulta que en tal parte se descubrió esto y por esta razón esto es factible. Entonces ahí empezamos a encontrar que estas relaciones posibles, algunas devienen probables. Y lo probable es distinto de lo posible porque tiene chance de ocurrir. Lo posible no sabemos. Y cuando yo ya veo que esto puede ocurrir dado A, B, C, D y puedo enlistar todas las causas, digo, entonces estamos pasando de una relación posible a probable. Y aquí ningún alumno es descartado por tonto, por burro, por decir tontera. Todo se acoge. Y poco a poco los alumnos van afinando su mirada para poder aportar. Y finalmente, esta relación posible que devino probable puede ser realizable, o como el alumno me decía, practicable. Cuando en base al conocimiento científico, al conocimiento tecnológico, yo lo hago adelante. ¿Será posible una vacuna contra el coronavirus? Claro que sí. ¿Cuán probable es? Sabemos que hay varios laboratorios del mundo que están trabajando en aquello. ¿Es más probable que lo haga un equipo de investigación a que lo haga un individuo solo? Sí. Pero no hay que descartar la probabilidad de que por ahí salte un tipo que está trabajando solo y la saque. ¿Es más difícil? Por supuesto que sí. Pasemos a la última, por favor. Entonces, los procesos educativos son eminentemente caóticos. Nacen en el desorden. Y soy yo quien le doy un orden intelectual al aprenderlo. Pero como soy yo, está mi afecto, está mi estética, está mi ética también, en la forma en que yo estoy trabajando aquello. ¿Y cómo fluyen? Fluyen generando bifurcaciones. Entonces, puede irse por este lado o por este otro. Y yo tengo que elegir por cuál me voy. Yo me imagino en los laboratorios de todo el mundo buscando una vacuna, cómo se han encontrado de distintos escenarios, así, que salen en distintos lados, y han tenido que ponderar qué significa irnos por el lado A, por el B, por el C, por el D. Y de repente viene la apuesta. Apostamos a esto. Por ahí yerran, y otro que apostó por la otra bifurcación, acierta. Y esto genera ciertos puntos de inflexión que en mi vida a mí me generan una comprensión. Como cuando un estudiante en los años 80, antes que llegara a La Serena, en un trabajo me dice, profe, la educación tiene que ver con el poder ser y la escuela con el deber ser. Híjole, eso para mí fue maravilloso, porque ahí comprendí que la escuela está enclaustrada en normas y que no deja que los profesores sean profesionales. Nos va castrando. Y la educación está abierta a las posibilidades y se va autoorganizando. Y ese proceso de autoorganización, colegas, está presente en toda la naturaleza. Si el proceso de aprendizaje es natural, tiene que seguir las leyes de la naturaleza, no puede escaparse. Por lo tanto, tenemos que trabajar en base a aquello. Se autoorganiza generando niveles de complejidad más creciente. Y ojo, los niveles de complejidad nunca se pueden explicar por sus elementos constitutivos, como el agua no se explica por el hidrógeno y el oxígeno, aunque está constituida por hidrógeno y oxígeno. El agua es algo más que hidrógeno y oxígeno. Ese algo más es maravilloso y es lo que a uno lo deja extasiado, fascinado. Cuando descubre eso se queda así, uno sin explicación, porque pasó a otro nivel. Creemos nosotros, y en esto un reconocimiento en este lugar a Ken Matsuda, porque con quien trabajamos en una investigación, DULS, en la que le pedimos a él como estadístico que nos ayudara para ver si los procesos educativos, tal como lo he estado desarrollando aquí,
se autoorganizan como fractales. Tuvo mucha precaución, ¿quién? Para decirnos que sí, porque los datos que manejábamos nosotros en la investigación cualitativa son muy poquitos, muy poquitos. Pero lo presionábamos a quien y le decíamos, pero dinos, ¿tienden a autoorganizarse como fractal? Sí, decía, porque tienen autosimilitud. Termino diciendo, si como sea los procesos se van a autoorganizar, no nos tenemos que preocupar tanto, porque el ser humano propende naturalmente a aprender. Estamos dotados para eso, colegas. Cada segundo procesamos 11 millones de bits de información. 11 millones de bits de información. Es mucho cada segundo. ¿Y cómo entonces en la escuela no va a ser capaz de procesar? Alguien me puede decir, es que no son los mismos estímulos. Sí, está bien, pero por favor entiendan el sentido. Vivimos permanentemente estableciendo relaciones. ¿Correctas algunas? Sí, podemos decir muy poquitas. Está bien, pues. Sí, para eso nos estamos educando, para aprender a relacionar más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y Silvia, muchísimas gracias. Ciertamente es un privilegio y también agradezco la oportunidad de poder facilitar este espacio ahora de conversación, de integrando algunas preguntas y comentarios de quienes nos acompañan. Llegaron preguntas por distintos medios, así que las quiero organizar del siguiente modo. Quisiera partir por lo siguiente. Pareciera ser que la pandemia, dentro de muchas cosas en las cuales nos ha interpelado, es precisamente lo que señalas tú, Carlos, a descubrir algo que siempre estuvo con nosotros, ¿no? Que es que pareciera ser que la educación no es exclusiva de la institución, ¿no? De la escuela, ¿no? Entonces muchos padres y madres, ¿no? O tutores o familias hoy dicen, bueno, tengo que estar haciendo el trabajo de la escuela, digamos, ¿no? De educar. Y nos olvidamos en algún momento que educar es, como decías tú, Carlos, parte permanente de nuestra vida. En ese sentido quisiera preguntarles, recoger una pregunta que me llegó por un medio para cualquiera de los dos que quisiera responder. ¿Cómo en este espacio, ya que descubrimos que la educación siempre ha estado y que tenemos un rol muy activo en ella, cómo podemos ayudar a mediar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué debemos ver? Quizá qué debemos descubrir en nosotros mismos para poder desarrollar ese mediador, ¿no? Optar por lo que hemos conversado alguna vez, Carlos, también la propensión a enseñar, ¿no? Aprovechar, así como existe la propensión a aprender, esta propensión a enseñar. ¿Cómo podríamos ayudarnos? Ok. Mira, yo creo que para ser mediadores no requerimos de una formación especial. De hecho, a lo largo de la historia, las madres, las abuelas, también los varones, los padres, han mediado con sus hijos, unos bien y otros pésimos, ¿ya? Pero ¿cómo mediar bien? Es convertir lo cotidiano en asombroso. Por ejemplo, llevar a los niños a conversaciones para que ellos vayan generando criterios que les permitan entender, por ejemplo, el transcurso del tiempo. ¿Por qué tenemos que medir siempre con segundos? ¿Podríamos inventar otra escala? Y si yo no sé el nombre, invente el nombre, póngale turururo, si no importa. Porque lo interesante es que la niña y el niño aprenda que cada objeto, cada característica de ese objeto requiere un nombre propio. Que se dé cuenta. Entonces uno es tururur, el otro es tururó, y juega con eso. Que los niñitos, los hermanitos, con los abuelos, hablen en jerigonza. De tal manera que se den cuenta que algo se puede nombrar de otra manera. Que vean relaciones de distancia.
que se fije en qué parecido hay en un árbol con las calles de una ciudad, que descubra que el tronco es como la avenida, las ramas como las calles y la ramita chica como un pasaje, ¿no es verdad? Porque después lo va a ver que su sistema circulatorio es igual. Entonces cuando esté estudiando eso va a decir, oye, pues es igual que la calle, igual que la ciudad. Bueno, análogamente igual, en parte sí y en parte no. Entonces, ¿qué es lo que va descubriendo? Patrones. Porque descubre una regularidad, organiza un patrón y se va dando cuenta que ese patrón se repite, se repite, se repite, se repite. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, las calles, el agua como baja de la montaña y termina llegando al mar, etcétera, etcétera. Va siguiendo la misma pauta. De eso se trata. Gracias, Carlos. Gracias. Silvia, no sé si a propósito de lo que se preguntó primero quisieras agregar algo. Aprovecho de tomarme para, si quieres agregar algo, encantado, pero quiero tomar una pregunta que nos hace don Raúl Avilés, que nos pregunta, ¿es la evaluación un elemento, te pregunta a ti, ¿no? Dice, pregunta para la maestra Silvia, ¿es la evaluación un elemento imprescindible en el ejercicio educativo? Si no lo es, ¿bajo qué modelo se pudiera garantizar un aprendizaje efectivo? A ver, es absolutamente necesaria la evaluación permanente en los procesos educativos, pero no la evaluación como la entendemos en la escuela, ¿no? La evaluación de los procesos que cada niño, niña, estudiante va siguiendo en cada momento de su quehacer dentro o fuera de la escuela es imprescindible. Y es una evaluación que tiene que ver con los índices de modificabilidad que este niño o joven tiene y que quien educa tendría que darse cuenta de cuál es el nivel o el peldaño al que va subiendo o el que va retrocediendo, ¿no? Eso lo tendría que tener presente. Siempre partir de la base que, como lo hemos dicho tanto Carlos y yo en toda esta charla, tenemos un potencial extraordinario, pero es un potencial que no aprovechamos lo suficientemente porque no tenemos idea a veces que tenemos ese potencial, porque nadie nos dijo que teníamos ese potencial. Epigenéticamente lo fuimos construyendo de acuerdo a quienes estaban en el lugar en el cual llegamos al mundo. Y esas personas que nos rodearon cuando llegamos al mundo nos hicieron ver que teníamos o no teníamos potencial. Por lo tanto, llegamos a la escuela creyendo que sabemos o llegamos a la escuela creyendo que no sabemos. Y es la persona que evalúa la que tiene que darse cuenta que tenemos ese potencial oculto. Entonces, cuando yo planteo que es fundamental la evaluación, lo digo desde el punto de vista de acercar este potencial a lo que ese niño o niña tiene que manifestar en un determinado momento. ¿Y cómo sé cuál es el potencial que tiene? Fijándome en esos avances, fijándome, como dije recién, si dio un paso más o dio un paso menos. Y a eso le llamo índice de modificabilidad. A mí no me gusta mucho decir que fulanito de tal es más inteligente que el otro, o que fulanita de tal es menos inteligente que la otra, sino que decir, esta persona tiene un índice de modificabilidad mayor que esta otra. Cuando yo digo eso, estoy diciendo que tiene posibilidades de mejorar ese índice, porque la inteligencia es un estado y no es una característica. Entonces, quien evalúa tiene que pensar en que los estados pueden cambiar de uno a otro y fijarse en cómo van cambiando. ¿Cómo hago una pauta de evaluación dinámica? Me la puedo crear yo, no tengo que estar importando pautas estandarizadas que vienen de otras culturas que son totalmente distintas a las nuestras. Pero si quiero hacer una comparación, pues bien, me evalúo con una pauta estandarizada y tengo mi otra pauta dinámica y luego las confronto. Y digo, mire lo que hace este alumno cuando se enfrenta por sí solo a esta pauta estandarizada y mire lo que hace este alumno cuando se enfrenta a la misma pauta, pero es mediado por mí, que soy su educadora. Y ahí vamos a tener dos realidades, pero absolutamente distintas. Cuando mediamos una evaluación,
que no significa darle la respuesta, sino que significa hacerle consciente de lo que está haciendo, focalizar su atención, fijarse en los detalles, y la diferencia es abismal. Y eso lo refrendo con muchas investigaciones que hemos hecho a través de niños y niñas que han sido evaluados en con ambas modalidades. Entonces, resumiendo, sí, es fundamental la evaluación, pero una evaluación que se fije en los procesos que niños y niñas llevan para desarrollar estos espacios y tiempos de aprendizaje que se le presentan. Muchas gracias, Silvia. Acá otra pregunta para ambos, y aprovechándonos precisamente el contexto de lo que tú estás situando. Carmen Gloria nos pregunta, para los dos profes, ¿cómo aborda o debería abordar la escuela o el mundo educativo las emociones y afectos para el aprendizaje? Absolutamente. Sí, sí. Sí, no, es que esa pregunta me llega directamente, absolutamente. El desarrollo cognitivo es impensable si no lo asociamos con las emociones. Son dos, están ontológicamente relacionados. Yo no puedo pensar si no siento, y no puedo sentir si no pienso, ¿ah? Por eso hablamos de seres sentipensantes. Entonces, las emociones, los sentimientos son fundamentales para poder aprender, y uno de los rasgos del aprendizaje significativo, cuando una de las láminas decía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hago significativo mi aprendizaje? No lo leo en un libro, sino que lo vivo. Una de las características del aprendizaje significativo es la motivación que yo siento para aprender y el afecto que tengo por aquello que quiero aprender. Y ese afecto no viene de la nada, porque también tengo que tener afecto por la persona que está interactuando conmigo. Entonces es como un doble vínculo, ¿eh? Un doble vínculo afectivo que yo tengo que tener para poder aprender. Es fundamental, Carmen Gloria. Gracias, Silvia. Carlos, sí, por favor. Sí, quisiera agregar que todos quienes enseñamos tenemos que tener esta formación sutil del artista para darnos cuenta cuando la niña y el niño o el joven está moviendo la frontera. Porque yo tengo que acogerlo tal como dijo Silvia. Pero las chicas y los chicos son pillos hábiles para empezar a manipular. Y lo aprenden, pero de guaguita. Entonces yo, profesor, tengo que darme cuenta, porque el estudiante muchas veces apela a conductas emocionales para hacerme picar el palito. Por lo tanto, yo tengo que ser muy sensible para darme cuenta en qué momento yo le tengo que decir no. Y en qué momento tengo que acogerlo. Recuerdo el caso de una historia de vida de una maestra que decidió de niñita ser educadora, porque estando en la básica, una compañera se orinó en clase. Y dice que todas se rieron, le echaron cosas, le decían cositas a la niñita, y llegó el profesor, la tomó en brazo, la sacó, la llevó donde la pudieran asear y regresó con ella. Y cuando esta chica ve ese comportamiento del profesor, dijo, yo quiero ser como él. El hombre apeló, no las retó, pero les enseñó que reírse de una compañera no es correcto. Entonces, tenemos que ser artistas muy sensibles para darnos cuenta cuándo sí y cuándo no. En estudios, en observación etnográfica en el aula, uno ve cómo hay gallitos entre el profesor y el alumnado para ver dónde están las fronteras. De esto podemos hablar por horas, pero va por ahí la idea, ¿no? Acoger, sí, pero con criterio. Muchas gracias, Carlos. Hacerte una pregunta, me fui a una de las últimas que están haciendo, que está al final, vuelvo luego con otras que están antes. Don Benjamín Arredondo nos pregunta, ¿qué alternativas tenemos hoy en contexto de pandemia para estudiantes de pedagogía que tengan su práctica profesional sin poder estar de manera presencial en los colegios? A ver, eso lo hemos conversado mucho con Carlos, ¿ah?
afortunadamente conversamos harto. Entonces, hemos pensado por qué siempre se piensa que las prácticas tienen solamente una connotación de estar en el lugar en donde ocurren los hechos. Evidentemente que sí, en un gran porcentaje es así, pero yo también puedo tener mi práctica cognitiva y yo también puedo crear situaciones en base a mi biografía, a mi historia de vida. Yo no nací ayer mirando la escuela. Todos y todas las personas pasamos los 12 años de escuela, después 5 años en la universidad, después otros tantos años posgrado, los que los han hecho, y seguimos estudiando y en curso y sabemos cómo funciona la realidad educativa. Y no solo hemos estado allí mirándola, sino que también leemos, miramos películas, videos, analizamos, damos cursos, somos profesores y profesoras, por lo tanto sabemos lo que ocurre en la realidad educativa o escolarizada, porque ya sabemos que tenemos que diferenciar entre ambas. Por lo tanto, esa práctica que yo no la voy a hacer in situ, la puedo hacer creando posibilidades, ¿verdad?, que pueden ser ficcionadas, por supuesto, pero en base a lo que yo conozco. Entonces puedo generar procesos educativos para prácticas futuras, generar controversias con estudiantes que están, a lo mejor están en clases conmigo y que no pudieron ir a práctica, pero yo les genero situaciones de controversia, genero pensamiento crítico para que conversemos, dialoguemos, hagamos debate y creemos una dialéctica entre lo que existe y lo que las posibilidades que tengo en este momento me permiten hablar de aquello. O sea, yo creo que eso es fantástico. Lo que ahora podemos hacer cuando no tenemos el objeto para hacerlo. ¿Ah? Entonces tenemos que trabajar muchísimo con estas construcciones que nos permite esa curiosidad epistemológica que tenemos que empezar a recuperar y que por ahí se nos perdió cuando éramos niños. ¿No? Eso podría decir yo al respecto, ¿no? Sí, mire, yo puedo agregar algunas ideas, ¿no? Fantaseamos mucho con relación a la escuela. Fíjate que un estudiante de pedagogía pasó 12 años de su vida en la escuela, o sea, las conoce. Pero llegan a la universidad y le hacemos creer como que no conoce la escuela. Y hay estudiantes de pedagogía que los mandan a las escuelas para que hagan una descripción de lo que es la escuela. Entonces hacen un trabajo que después le ponen nota porque descubren que la escuela tiene director, que tiene alumnos en distintos cursos. Disculpen, pero eso es una tontera. Lo que debe hacer el estudiante es una historia de vida, de su experiencia de él como escolar, para que se descubra por qué a ratos se entusiasmaba con algo, por qué a ratos se aburría tanto, por qué le gustaba a ratos molestar a un compañero, o molestar a un profesor o profesora, cómo estudiaba en su casa, etcétera, etcétera. Ahora, con la pandemia, no puede ir a la escuela. Bueno, ¿cuál es el problema si la conoce? Ahí tienen los alumnos, los tiene en internet. ¿Acaso no pasa chateando todo el día? ¿En comunicación, comillas, virtual con el resto del mundo? Pues este es el momento. Fíjense que ahora hemos descubierto que la famosa categoría de nativos digitales es bien esquelética. Claro que son nativos digitales porque encienden y hacen rápido las cosas con los celulares, pero hoy día cuando tienen que utilizar estas redes sociales, están parados. Y muchos de estos jóvenes que tienen que ir a práctica, les podríamos haber llamado tiempo atrás nativos digitales. Entonces, si él tiene que hacer clase ahora, pues esta es su práctica. ¿No va a ir a la escuela? No, pues si la escuela la conoce de sobra. Ah, es verdad, no es lo mismo estar físicamente delante de un curso. Es cierto, porque ahí se puede inhibir, siente la presencia de los chicos, ¿no es verdad? Yo recuerdo a una alumna, cuando se equivoca la pobrecita y comienza, y le dice a la estudiante inicialmente, mire, soy la nueva profesora, les pido que se sienten, va a empezar la clase, y no se sientan. Les volvió a pedir, y como a la tercera empezó a subir la voz. Las terminó retando y las alumnas no se sentaron. Hasta que una se le acercó, una tremenda chica, maciza, le dijo, siénteme, pues, le dice. Primer día de clase, se confrontó con la estudiante. Es que no sabía que las alumnas eran así.
Claro que la había vivido en la escuela todo el tiempo. ¿Y por qué la olvida? Porque en la universidad le metemos en un mundo artificial en que le hablamos de una escuela que no existe. Por eso hoy día yo no le creo a muchos profes cuando empiezan a decir, ay, que hoy día no puedo abrazar a mis alumnos. ¿Cuándo los abrazó? Tal vez a uno o a otra, pero el resto, nada. Entonces ficcionamos mucho respecto a esto. Entonces, si tienen que hacer práctica online, pues que la hagan. Y aprendamos de ellos, porque nos van a enseñar a nosotros. Sí. Gracias, Carlos. Me acuerdo de una parte de la entrevista de la educación prohibida, donde tú haces mención a que si un profesor es bueno, sin un computador, creo que hacías ahí la metáfora, puede que sea un poco mejor con computador, pero si es malo sin computador, ¿no? Con un computador a lo mejor no va a llegar a ser, no va a cambiar esa condición, ¿no? Mira, por años nosotros a los profes con los cuales trabajamos en perfeccionamiento, tratábamos de que trabajaran sin ningún recurso costoso. A los estudiantes de música, a quienes les hacía clases de sociología educacional, y tenían que ir a la comunidad. Entonces dicen, le vamos a pedir flauta a los niños, que lleven guitarra, que lleven... No, le decía yo, con cotidiáfonos, con botellas, piedras, palos, lo que sea, hagan música. Porque ustedes no pueden estarle pidiendo a personas que no tienen recursos que su hijito, por si acaso algún día le gustara la música, le compren una guitarra, para que después lo reten porque la dejó abandonada. Que saquen música de piedras. Ajá. Y tenemos modelos, el luthier y otros que son maravillosos. Sí, claro. Ahora, si al niño le gusta la música, pues por supuesto, sigue adelante. Claro. Cuando un profe a mí me pretexta que si yo tuviera computadores, que si yo tuviera velocidad 5G, que si yo tuviera, pues sinceramente yo no le creo. ¿No? Como no le quiero a un médico que me pretexte una serie de argumentos para poder sanar a alguien. ¿No? Sé que es difícil sanar, pero póngale empeño. ¿Saben ustedes cuánto demoran el promedio de escucha de un médico norteamericano a sus pacientes? 18 segundos, ese es el promedio. Eso significa que algunos están a lo mejor una hora y otros un par de segundos. A los 18 segundos de promedio el médico dice, ya sé lo que tiene. Gracias, Carlos. Sí. Antes de hacerle una consulta e ir terminando con las preguntas, compartir una experiencia muy bonita que nos entrega Yorka Quintero. Dice, como experiencia les comento que mi hijo de 9 años aprendió a dejar de tener miedo a la oscuridad mediante la investigación de los hoyos negros. Así comprendió que estamos inmersos en una oscuridad. Ahora busca constantemente información, pues le interesó el tema. Gracias, Yorka. Muy, muy bonita tu experiencia. No, maravilloso, Yorka, y ese es un ejemplo pedagógico fantástico, porque eso muestra que el niño está aprendiendo significativamente, que es lo que estaba conversando recién, ¿verdad? Cuando yo les decía que el significado para que el aprendizaje sea significativo le tiene que tocar, le tiene que llegar adentro, tiene que motivarlo. Ahora él, claro, se motivó, fue tan motivador aquello, tan fuerte lo que causó en esta comprensión que le hizo perder el miedo. Entonces imagínate, esa es la transposición que hace a su vida cotidiana, y eso implica que ahí alguien se metió en su biografía. No sé quién le hizo investigar los hoyos negros, pero se metió en la biografía de este niño y él logró vencer el miedo. Me parece fantástico el ejemplo. Gracias a Yorka. Cata Cuevas te pregunta, Silvia, lo siguiente, dice, considerando las decisiones y o acciones que ha determinado el Ministerio de Educación, como la priorización, la evaluación de aprendizajes a través de los diagnósticos integrales, entre otras, en función de la pandemia. Mi pregunta es, ¿agregaría usted alguna otra acción que podría ayudarnos a mejorar y o llevar el trabajo docente de mejor forma? O sea, no sé si agregaría, yo creo que lo que se está evaluando en este momento y que, como dije en un comienzo, con o sin pandemia, son situaciones que son tan artificiosas en la vida significativa de los niños y de las niñas, de los estudiantes en general, que la verdad que
al final obtenemos productos que obedecen más a una razón instrumental que a un verdadero sentido del aprendizaje. ¿Yo qué preguntaría ahora? Fíjense, desde párvulos hasta universitarios, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿De qué manera me doy cuenta que se me facilita el aprendizaje? ¿De qué me he dado cuenta o cómo me he dado cuenta que se me obstaculiza el aprendizaje? O sea, haría preguntas que tengan que ver con la biografía personal del sujeto que aprende, que de una vez por todas se le dé prioridad al que está aprendiendo, a la persona que se está nutriendo de estos aprendizajes, y que dejemos ya también de una vez por todas, quienes creemos que estamos educando, a entregarles todo hecho. No le podemos entregar paquetes amarrados para que simplemente ellos los desarmen y saquen lo que viene adentro, ¿no? Entonces, si habría que agregar algo, yo me iría por la parte de la biografía de cada sujeto. ¿Cómo estoy aprendiendo? Escribo. Tenemos que escribir mucho, leer y escribir. Escribo cómo estoy aprendiendo. Una página, escríbeme una página de cómo está aprendiendo. No sabe escribir, dígale a su mamá cómo aprende. ¿Qué es lo más fácil? ¿Cómo me resulta sencillo? ¿Cómo me resulta difícil? Por ese lado yo creo que nos estaríamos acercando al verdadero sentido que tienen los aprendizajes. Gracias Silvia, gracias Carlos. Quisiera, bueno, antes de agradecerle a todas las personas que nos han aportado con sus comentarios, con sus preguntas, pedirle perdón a algunas personas que no alcanzamos a plantear sus preguntas. Quisiera no perder la oportunidad de que pudieran despedirse quizá con un breve mensaje cada uno de ustedes a modo de cierre de esta presentación, Silvia y Carlos. Agradecer a cada una de las personas que he alcanzado a reconocer y que me encantan, el cariño, el afecto, el reconocimiento, la admiración por muchas y muchos de ellos que están aquí, me alienta y me hace pensar que tenemos tantas esperanzas. Por ahí mi querida Ángela Mena de Colombia decía, tanta denuncia que sigue existiendo y por qué nunca podemos lograr el cambio a pesar de los anuncios. Bueno, yo creo que mientras más nos unamos, así como estamos aquí, y empecemos a hacer una fuerza común, vamos a lograr esa transformación que no puede quedar en discurso, sino que tienen que ser acciones que vayamos implementando. Hay muchas maneras y muchos frentes para luchar, y las luchas yo creo que son epistemológicas también. No solo es la lucha física que se puede dar, sino que es una lucha epistemológica. Tengo que tirar muchas ideas y tengo que contrastarlas y conversarlas y hacer fuerza con todas y todas quienes están en este mismo camino. Así que muchas gracias por acompañarnos, de verdad, muchas gracias. Bueno, yo reiterar algunas ideas, ¿no? Una muy potente. Estamos dotados para aprender bien. No significa perfecto. Bien. Segundo, educar es asombrar con un misterio. Yo, quien educo, tengo que ser capaz de transformar en misterioso lo que estoy enseñando. Es decir, en chileno, dejar a los cabros chicos con la boca abierta y que se vayan a la casa sorprendidos y digan, oye mamá, ¿tú sabes por dónde se va el agua cuando me lavo las manos? Para que el niño descubra que el agua se va por alguna parte. Me va a decir, claro, si yo sé que se va por alguna parte, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? Aquí debajo de la casa. Inventa el diseño, etc. Educar es asombrar con un misterio y es hacer simple lo que es complejo. Y dejemos que los niños, nuestros estudiantes universitarios también, generen relaciones de cómo ellos explican lo que están entendiendo. Y si se equivocan, si a eso van a la universidad, pues en la universidad y la escuela es el lugar donde uno va a equivocarse. ¿Para qué? Para no equivocarse mañana. Entonces hoy día le pedimos a los epidemiólogos, pues no se equivoque. Cuando usted está atendiendo a una persona en la UCI, ¿ya? Ahí le pedimos, oiga, compadre, usted tiene muy poco margen de equivocación porque está la vida de alguien. Pero cuando está estudiando, ¿cuál es el problema? Que se equivoque.
Solo equivocando se va a acertar. Los que más se entrenan son los mejores deportistas. ¿Por qué entrenan más los mejores deportistas? Para ser buenos, pues. Entonces dejemos que los chicos se entrenen y se entrenen. Y estas conversaciones, pues, nos ayudan a nosotros a reflexionar sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Silvia. Gracias a Club Coquimbo por concederme el privilegio de estar acá compartiendo con ustedes. Y también me despido, los dejo con don Eduardo Rojo. Muchas gracias. Estimados amigos, Gracias, Marcelo. siendo la educación un valor superlativo en el desarrollo humano, nos preocupa lo que está ocurriendo y estábamos convencidos que la asistencialidad y la escolaridad nos estaban haciendo un daño en los momentos que estamos viviendo, pero ustedes nos han devuelto el alma al cuerpo, dándole un valor muy significativo a lo que está ocurriendo a través de los procesos educativos que se están realizando en estos momentos. Esa es nuestra preocupación. Sigamos preocupándonos de esto porque es una forma también de lograr una educación para nuestros niños y para nuestra patria. Reitero mis agradecimientos por vuestra valiosa participación y los dejo cordialmente invitados para el próximo 11 de agosto, en que tenemos una conferencia acerca de economía en tiempos de pandemia que dos especialistas, entre ellos Rodrigo Muñoz y Horacio Rojas, nos van a brindar en aquella oportunidad. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Un abrazo.